Este hombre evangeliza dos satanistas que dicen que ellos son su propio Dios. Mira este video con mucha atención. ¿Te consideras una persona espiritual? Por supuesto, claro, nosotros queremos que todos lo somos. Por supuesto, nosotros intentamos que eso sea el motivo principal o único de la existencia. Lo cual es bastante doloroso para el ego, pero necesario totalmente para el mundo, ¿sabes? ¿Te consideras una persona espiritual? Por supuesto, yo creo que tu vida cambia cuando comprendes que en vez de un cuerpo con alma eres un alma con cuerpo. ¿Entiendes? A mí me cambió mucho la vida y siempre lo he recomendado el libro de los espíritus, pero porque te hace comprender que es un alma en tránsito por el mundo material. Simplemente es una estancia que antes se llamaba purgatorio, pero sí, somos todos almas evolutivas. ¿Qué es Dios para ti? Yo soy, quiere decir que es todo. Lo que ni nace ni muere, lo que siempre ha sido y siempre será. ¿Qué es Dios para ti? Tu verdadero ser, esa chispa divina que tenemos todos dentro y hemos venido a despertar y a desarrollar cada día, cada paso que damos. En la medida que vas creciendo en la conciencia divina, que es tu verdadero ser, pues tu mundo va cambiando y pasas de la pesadilla al sueño, ¿entiendes? ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Pues lo mismo que cuando te vas a dormir, que quiere decir que empieza un día completamente nuevo y en el que, bueno, de alguna manera tienes de bagaje todo lo que hiciste en los días, en las anteriores etapas. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Yo creo que es un sitio muy conocido porque todos, claro, tienes que creer en la resurrección entendida como reencarnación, pero creo que todos hemos nacido y muerto muchas veces, luego entonces volvemos a nuestro estado verdadero, que no es el material, no es el corpóreo, sino el espiritual, el sutil. Entonces yo creo que por eso cuando morimos, pues yo creo que es una liberación de toda esta prisión material. La Biblia nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después haya juicio. Dice que todos seremos juzgados o bien para vida eterna o para muerte. Dice en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No se refiere tanto a una muerte física, sino a una muerte espiritual, es decir, a la condenación eterna. Por lo que dice la Biblia, vemos que hay un cielo y que hay un infierno, y que todos seremos juzgados. En vista a lo que dice la Biblia, de que seremos juzgados, y o bien tendremos condenación eterna, o tendremos una vida juntamente con Él, ¿qué creéis que saldríais? ¿Culpables o inocentes de ese juicio? Vamos a ver, yo es que creo que Dios, que es el amor infinito, no puede condenar eternamente a nadie. O sea, con lo cual es un punto de vista que yo creo sinceramente que es erróneo el pensar que el amor eterno puede condenar eternamente. ¿Sabes? De alguna manera creo que es una contradicción, porque Dios es el amor infinito y perdona a todo y a todos. ¿Crees que saldrías culpable o inocente de ese juicio? Creo que Dios, que está en mí, que es mi ser verdadero, pues hace que me esfuerce en evolucionar cada día. Porque yo creo que si no caes en la autocomplacencia, pero yo creo que básicamente como ser cristiano que soy, creo que eso no me corresponde a mí decirlo, ¿entiendes? Sería muy vanidoso por mi parte. Pero en tanto que me lo preguntas, pues te diré que mi conciencia está bastante en paz y bastante tranquila. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado, ninguno puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de su gloria, que estamos en enemistad con Él, que ciertamente nosotros intentamos hacer lo bueno, pero que acabamos siempre haciendo lo malo. Dice la Biblia que está en nuestra naturaleza caída, esa inclinación al mal. ¿Conocéis los 10 mandamientos? Claro, por supuesto. ¿Conoces los 10 mandamientos? Sí, nosotros, nuestros padres, que eran muy católicos, nos dieron una buena educación cristiana. Y eso nunca se nos olvida, son nuestra base espiritual y nuestros valores que nunca dejaremos. En los hermanos maristas. Nosotros. Siempre les daremos desarrollo porque yo creo que es una base muy sólida. De hecho, no hay nada más difícil que ser un buen cristiano, de obra, de hecho, de pensamiento y de obra. No, pero creo que él sí es un buen cristiano. Gracias. Pero hay que seguir siéndolo cada segundo. Y ya te digo, y creo que esa base, pues por supuesto que la conocemos. Claro, ¿por qué os pregunto esto? Los 10 mandamientos podemos mencionar rápidamente alguno de ellos. No robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso en testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, El sexto. no cometerás actos impuros. El más importante es que amarás a Dios como a ti mismo.
¿Por qué hablamos de los 10 mandamientos? Porque seremos juzgados en base a la ley de Dios. La ley de Dios tiene más de 600 mandamientos. Los 10 son los más conocidos por todos nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros somos seres imperfectos y la ley de Dios es perfecta. Para nosotros no es que sea difícil cumplir los mandamientos, sino que nos es imposible. Veréis, cuando Jesucristo vino a este mundo, nos dejó ver que, por ejemplo, el mandamiento de no matarás no solamente es hacer el acto físico de matar a una persona, sino que con odiar a una persona en nuestro corazón ya estamos asesinando. Yo simplemente me estoy limitando a decir lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la Biblia. Jesucristo vino también a decirnos que el adulterar no solamente es hacer el acto físico del adulterio, sino que con codiciar y desear a una persona en mi corazón ya estaría adulterando. ¿Qué es lo que nos hace ver esto? Nos hace ver que Dios es santo, 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 y que nosotros, ciertamente, el cumplir su ley, su mandamiento, su santidad, para nosotros es una tarea que podrían decir algunos muy complicada, yo diría que imposible. ¿Vosotros qué creéis que podríamos hacer para el día del juicio salir inocentes y no culpables? Sí, pero vamos a ver. Yo creo que la única manera de llegar a la paz, a la verdad y a la luz de Dios es darte cuenta de que todos tenemos la chispa dentro y conseguir cada día en este mundo estar cada día un poco más cerca de esa verdad, de que somos uno con Dios, que no estamos separados, porque creo que todos los defectos del ser humano surgen de esa separación, de que nos creemos que somos un personaje que está separado de Dios. En cambio, si nos unimos a Él, se acaba el tema. ¿Qué crees que podríamos hacer para restablecer nuestra relación con Dios, viendo que su ley es perfecta y que nosotros todos hemos fallado? Ser conscientes de que Dios está dentro de nosotros, no fuera. O sea, de que en realidad somos un reflejo suyo en la medida que nuestra conciencia vamos cultivándola y desarrollándola. Es el estado superior de conciencia. Cuando comprendes que en tu estancia material has venido a equivocarte para dejar de hacerlo, al final comprendes porque Jesús yo creo que nos habló mediante arquetipos, ¿entiendes? O sea, la Biblia es el gran libro de los arquetipos. Por ejemplo, el Cristo crucificado somos nosotros cuando no comprendemos que somos Dios en acción. Pero cuando resucitamos, o sea, cuando comprendemos que lo somos, pues entonces dejamos de errar y ya nos dedicamos plenamente a amar al prójimo. Ciertamente el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice Jesucristo que de ahí desprende toda la ley y los profetas. Y ciertamente si nosotros tenemos amor, tenemos a Dios. Porque Dios no es que tenga amor, es que Dios es amor. Ahora vamos a ver este punto, que es un punto en el cual teníamos que llegar y quería llegar. Quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros conocéis el Evangelio? Sí. Por supuesto que sí, pero yo no te voy a decir que me lo sepa porque nosotros creemos que el libro lo estamos viviendo en directo todos los días y cada minuto de nuestras vidas. ¿Conoces el Evangelio? A mí me gusta mucho, pero por ejemplo yo creo que es un libro que hay que saber entender porque son todo como parábolas, ejemplos, arquetipos, ¿entiendes? Y yo creo que llevarlo a la práctica es muy sencillo cuando comprendes que es simplemente hacer el bien. Dice la palabra de Dios que nuestras maldades nos llevan como el viento y que nuestras buenas acciones para Dios son como trapos de inmundicia, por lo que veníamos a hablar, que nosotros nos esforzamos en hacer lo bueno, pero acabamos siempre haciendo lo malo. Os voy a poner un ejemplo. A un niño tú de pequeño no le tienes que enseñar a hacer lo malo, le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo le sale de naturaleza. Y ese es nuestro problema, que estamos en rebeldía con Dios, que el pecado, por desgracia, nos infecta a todos y a todo. De ahí el comprender el Evangelio. Dios es amor, y en el amor de Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos seamos salvados. Pero Dios es justo, y en la justicia de Dios, Él no puede pasar por alto nuestras rebeliones, nuestras faltas, nuestras ofensas y nuestros pecados. Ahora bien, ¿cómo un Dios que es amor puede ser amoroso con nosotros y justo a la vez? Y ahí es donde entra el Evangelio. El Evangelio quiere decir literalmente las buenas noticias. En Juan 3,16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa diciendo en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que éste sea salvo por él. Jesucristo vino a salvarnos. Veréis, lo que vino a hacer Jesucristo es vivir la vida que nosotros no podemos. Jesucristo vivió la vida perfecta que nosotros querríamos y no podemos, porque pecamos. Jesucristo cumplió la ley de Dios, la cumplió a la perfección. Él no falló absolutamente en ninguno de los mandamientos. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero que en Él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en Él, puedo cargar con tus pecados, con los tuyos, con los míos y con los de todos nosotros. Jesucristo ocupó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y los llevó a la cruz. En la cruz, Él dio su vida.
Hemos visto al principio que la paga del pecado es la muerte, pues Jesucristo dio su vida. Lo que pasa es que Jesucristo no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó, venciendo al mundo, al diablo y a la muerte, para darnos a todos nosotros la vida eterna como un regalo. Jesucristo vino a ser el sustituto perfecto. Dios no puede pasar por alto sus leyes, porque sería injusto, y Dios no puede ser injusto, pero Dios es amor y nos ama. ¿Cómo podía entonces hacerlo? Y ahí es donde hemos visto que entra en juego el Evangelio, que Jesucristo vino a pagar por todos nosotros. Él fue el sustituto perfecto. Y ciertamente no podemos llevarnos a engaños, ningún humano podía hacerlo, solamente podía ser Dios. Dice la Biblia que Jesucristo, siendo Dios, no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo era 100% hombre, pero 100% Dios, porque era la única manera de cumplir con la ley y la única manera de pagar por nosotros, siendo hombres. Porque por un hombre entró el pecado, por un hombre debíamos ser todos libres. Veréis, Jesucristo en una ocasión dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y preguntó: ¿crees esto? Y yo os quiero preguntar a vosotros en esta hora: ¿creéis esto? ¿Creéis que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y que resucitó para que tengamos vida y la tengamos en abundancia? Por supuesto que pasó, pero nosotros creemos que la resurrección es lo que hemos hablado antes, que es el volver a Dios, ¿sabes? Es, de alguna manera, renunciar a todo lo de aquí y dejar que el Espíritu tome el mando de todo. De alguna manera, esa creemos que es la verdadera resurrección. ¿Tú crees esto? Yo creo que Jesús nos marcó claramente el camino y por supuesto que creemos que vino el ser humano valiente, válido para transformar el mundo, se transforma a sí mismo siguiendo las pautas y las leyes que nos marcó Jesucristo, por supuesto. Siempre hemos creído, es muy difícil. De hecho, nos bastaría con ser buenos cristianos para salvarnos a todos, pero siempre hemos creído y siempre lo haremos. Claro. Ciertamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el único camino. Nosotros lo que tenemos es que aceptarle como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Y si nos acercamos con ese corazón arrepentido y aceptamos que Jesucristo vino a ocupar nuestro lugar y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ciertamente seremos justificados. Pues todos vamos a ser juzgados y todos vamos a salir culpables. La diferencia entre unos y otros es que unos seremos justificados por el sacrificio de Jesucristo y otros no lo serán. Ciertamente, Dios es amor. Y Dios nos está dando la oportunidad a todos de arrepentirnos, de confesar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que tengamos una vida eterna, juntamente con Él. Ciertamente todos vamos a ir al Padre. Todos estamos invitados, como dice la Biblia, a las bodas del Cordero, a pasar una eternidad juntamente con Él. Ahora, tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Tenemos primeramente que aceptar que nosotros con nuestras buenas obras no vamos a poder ganarnos el cielo, que no hay nada que podamos hacer que pueda sorprender a Dios. Es el único mensaje que podríamos llevar a las personas y es necesario en estos tiempos. Pensamos que estamos en pleno apocalipsis, por eso están viéndose los signos que se están viendo, porque estamos en pleno apocalipsis. Se está viendo justo lo que pone en el apocalipsis. Estamos viviendo los últimos tiempos, no hay duda. La peste, la guerra, la muerte, lo vería cualquiera, pero nosotros, nuestra mentalidad siempre será de defensores del mensaje de la civilización occidental. No, sobre todo los signos del anticristo son los que traen las falsas religiones, ya sabemos cuáles, el Islam y todo eso.